Esta noche, las protestas estudiantiles contra la ofensiva militar de Israel en Gaza continúan proliferando en los recintos universitarios de Estados Unidos y se convierten en un grave, muy grave problema político para la administración Biden en un año, como usted sabe muy bien, electoral. La influyente congresista demócrata Nancy Pelosi salió en defensa del presidente Biden e insinuó incluso que había interferencias externas en las protestas. Escuchemos. It's in Putin's interest for to win, and therefore I see some encouragement on the part of the Russians. Por su parte, en el marco de las manifestaciones, el presidente Biden volvió a hablar con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y le reiteró que una ofensiva israelí en el sur de Gaza sería una catástrofe humanitaria, pero también reafirmó el firme apoyo de Estados Unidos a Israel. Vamos a analizar este tema desde todos los ángulos y vamos a comenzar con nuestro panel de analistas saludándolos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo perfecto? Buenas noches. Bien, con la siguiente pregunta. ¿Qué impacto creen están teniendo las protestas estudiantiles en la administración Biden? Eddie, empiezo contigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que si ya habíamos visto a un votante joven desencantado del presidente Biden, esto viene a aumentarle mucho más. Y quiero comentar algo de lo de Nancy Pelosi, que está diciendo o está insinuando que Rusia está haciendo que las personas salgan a protestar. Ya mencionó inicialmente cuando empezó todo esto, cuando empezaron las protestas, incluso dijo que eran agentes chinos. Qué lindo es decir que tú apoyas la libertad de expresión, excepto cuando te está perjudicando a ti. Eso me parece hipocresía por parte de muchos demócratas que en este momento están diciendo ese tipo de cosas, porque si esto fuera Donald Trump el que estuviera viendo lo que está sucediendo en este país, todos los demócratas en este momento estarían criticándolo y señalándolo. Y esto es precisamente el tipo de doble moral que nosotros los jóvenes no aceptamos en nuestro partido político. Porque si bien en el Partido Republicano ellos quieren que todo el mundo los siga como si fueran ovejas, sin ningún tipo de críticas, nosotros los demócratas nos rehusamos a ser ovejas y a estar en un culto. Cuando hay algo que se tiene que criticar, se critica. ¿Y qué tiene que hacer Biden al respecto? Él tiene que escuchar lo que quieren la mayoría de las personas, incluyendo republicanos e independientes, que le han estado diciendo ya varios meses consecutivos: no te vamos a apoyar si no cambias ese apoyo incondicional a Israel. Por un lado le dice, no puedes entrar a Rafa, pero por el otro le dice, pero nuestro apoyo es condicional. ¿Qué se supone que le está diciendo? Me parece que son simplemente palabras. Queremos ver acciones. Por favor, adelante. No, es que me parece interesante, obviamente, la postura de Heidi, la respeto y todo, pero sí también demuestra, yo hasta diría que es un experimento social, porque sí está demostrando una gran división dentro del Partido Demócrata, porque sí hay personas que, como Heidi, dicen que Joe Biden debería de tomar una postura más firme, más fuerte y contundente contra Israel, pero también estamos viendo otros demócratas que están quizás tratando de alejarse un poquito de lo que sí significan estas protestas, de los que están financiando estas protestas, que no son personas que son necesariamente santos de nuestra devoción, ni que deberíamos de estar mucho menos apoyando, porque al final del día, ¿a quién le beneficia esto? A Hamas, y es un grupo terrorista designado oficialmente terrorista por nuestro gobierno. Es un tema que yo creo que estaríamos todos de acuerdo, entonces hay que tener mucho cuidado con separar, porque sí, estoy de acuerdo de que hay cosas que se tienen que denunciar en cuanto a las personas inocentes que hayan sido afectados en la Franja de Gaza, pero eso es muy distinto al hecho que sí, que ellos están bajo el control de un régimen totalitario, sí, autoritario, y mucho mayor que eso, o sea, peor, es que es un grupo terrorista. Sí, buenas noches. Hace 7 meses Joe Biden tenía un escenario político y electoral que era muy difícil. Y hablamos aquí, obviamente, de la economía, que es la principal problemática e interés de los estadounidenses, de inmigración. Pero ahora, desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre del año pasado, la respuesta de Israel y todo el caos social que estamos viendo con las protestas ha generado también un debilitamiento de su base. ¿Y cómo puede en un año electoral un candidato intentar ganar la elección si un sector demográfico tan importante, que fue vital en las elecciones del 2020 para otorgarle la victoria, hoy no solamente le disgusta o lo desaprueba? Es que hablamos de palabras mayores. Hoy una gran porción de los jóvenes, especialmente los jóvenes demócratas, quienes son mayoría de hecho, ven a Joe Biden como genocida o cómplice de genocidio. Yo en desacuerdo con ellos, por cierto, a pesar de que desapruebo también enormemente la gestión de Joe Biden. Esto pesa enormemente. Ahora, en cuanto a las protestas que estamos viendo,
hemos visto cómo los grupos de izquierda internacionalmente se utilizan este descontento de los jóvenes y eventos específicos para tratar de destabilizar el hemisferio. Lo vimos en las protestas, por ejemplo, de Colombia y Chile hace 3 o 4 años atrás. Lo vimos incluso en las protestas de Black Lives Matter en el año 2020 y hoy los vemos en el año 2024. Porque Nancy Pelosi ahora sí lo rechaza porque no le beneficia a la administración de Joe Biden. Pero la realidad es que esto le pesa y le pesa enormemente a Joe Biden. Yo creo que es la realidad. Yo no voy a decir que algo está bien simplemente porque yo sea o pertenezca o me considere que soy demócrata. Lo mal hecho está mal. Ahora, mencionaron que sí, es cierto que Rusia y China posiblemente en este momento están felices de que existe una gran posibilidad de que Biden pierda las elecciones. E incluso yo pienso que si pierde las elecciones es precisamente por esto. Pero ¿por qué están felices? Porque a ellos no les conviene que Biden esté en la administración. Prefieren incluso a Donald Trump que esté en la administración. Así que por eso es que estamos hablando de eso. Algo que sí es importante y es con lo que yo creo que quizá no cuentas tú, Heidi, obviamente estamos en desacuerdo, es que cuando decimos Joe Biden tiene que cambiar su postura con respecto a Israel para poder ganar las elecciones, es que no estamos contando con el voto, por ejemplo, judío, que es normalmente demócrata, o que la mayoría de los americanos sí apoyan a Israel. Pueden tener cuestionamientos con Netanyahu o incluso con el uso de la fuerza en este conflicto, 100%. Pero sí hay una clara diferencia con lo que piensan los jóvenes de 18 a 29 años, nuestra generación, con respecto a las edades más adultas. Bianca, en el neto, ¿esto le perjudica o le beneficia a Biden? En el neto, al final de cuentas. Es que hay que analizar específicamente, o sea, si hablamos del voto joven, podríamos decir que le perjudica, pero si hablamos del neto, de todos los votantes que van a salir y el efecto que va a tener en general, creo que no va a tener tanto efecto, porque sí también hay que analizar cuán grande o cuán influyente es este grupo más radical, más progresista. Y lo mismo podrían quizás decir también del lado más radical del Partido Republicano, es si verdaderamente son más influyentes y si lo van a demostrar en estas próximas elecciones. Todavía queda por verse, pero lo que sí creo es que por lo menos va a ser quizás lo suficiente como para tirar el resultado a beneficio de Donald Trump en unas elecciones tan reñidas. ¿En el neto? Yo creo que sí le va a afectar, porque si nos vamos un ejemplo y tomamos un estado como Georgia, en este momento en Georgia la mayor cantidad de personas que está votando van a ser personas jóvenes. Por primera vez estamos viendo que hay más jóvenes registrados para votar que personas mayores. Y sí, hay algo que también hay que tomar en cuenta. Biden ha ganado más apoyo entre las personas que usualmente, que son de la tercera edad, que apoyan al Partido Republicano. Biden básicamente está acaparando esos votos y si gana las elecciones, en mi opinión, es porque esas personas lo están respaldando, porque han escuchado que muchos republicanos tienen la intención de acabar con el seguro social y con otros programas que son ellos los que más usan. Perfecto. Vamos a seguir conversando sobre este tema con el analista demócrata Fabián Núñez. Fabián, es un placer tenerte en el programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estamos el día de hoy? Muy bien, Fabián. Quiero preguntarte esto. ¿Cuál es tu lectura? ¿Las protestas estudiantiles están afectando la imagen del presidente Biden? ¿Qué crees tú? Bueno, mira, cuando tienes protestas masivas en cualquier país del mundo, siempre tiene un impacto en el líder de ese país. En este caso, lo que estamos viviendo es una situación muy complicada porque ciertas personas que están protestando tienen un caso muy válido. Es decir, hay personas inocentes. Hay una crisis humanitaria en Gaza y personas víctimas están perdiendo la vida. Pero por otro lado, tenemos que entender la razón de esto. Y la verdad de las cosas es de que el grupo terrorista Hamas no está cooperando para dejar que las personas que tomó como rehenes, que los suelten a estas personas, que los dejen libres y que busquen la paz. Entonces, este es un problema complicado porque tenemos personas aquí en los Estados Unidos que protestan y si tú ves el presidente de los Estados Unidos está a favor de que la gente proteste. De lo que no estamos a favor es cuando personas comienzan a utilizar violencia y el odio para responder a una situación negativa. Y el odio contra los judíos es algo que tenemos que tomar con mucha seriedad y estamos viendo altercaciones que realmente
no son justificadas, pero de que le está afectando al presidente, 100% que esto le está afectando. Y mira, esto puede tener un impacto en la elección, en las elecciones de noviembre, no cabe duda. No cabe duda. Fabián, quiero por favor que escuchemos estas palabras de Nancy Pelosi y quiero preguntarte qué piensas sobre ellas. Veamos. It's in Putin's interest for, what's his name, to win. And therefore, I see some encouragement on the part of the Russians. ¿Qué piensas de esas declaraciones sobre la protesta? Que detrás están los rusos y que el objetivo es poner a Trump. ¿Tú crees? ¿Qué crees de eso? Bueno, mira, yo no sé de evidencia que Putin está financiando o orquestando las protestas. Lo que sí sabemos es de que hay una red internacional de grupos malhechores que buscan tratar de causar daño a los Estados Unidos, y estos grupos sabemos que sí están detrás de muchos y vinculados con muchas de estas protestas. La verdad de las cosas es de que tiene razón lo que dice la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en ese clip que enseñaste, en el sentido de que para Putin, si gana Trump, es un gran éxito para él y, claro, un gran desafío para el resto del mundo, pero Putin y Trump son buenos amigos, son personas que han colaborado en el pasado, se llevan muy bien y realmente pues tienen una postura política muy similar, ¿no? Uno es dictador y el otro quiere ser dictador. Entonces ahí hay mucho en común que tienen estos dos individuos y no cabe duda que se llevan bien y que para Putin, claro, le beneficia que Trump sea el siguiente presidente. Fabián, hace un instante decías, es indudable que esto podría tener consecuencias políticas y podría tener consecuencias dentro de las elecciones. ¿Qué puede hacer el presidente Biden para evitar que esas consecuencias sean en contra de él? Bueno, mira, lo que tiene que hacer el presidente es lo que está intentando hacer, es decir, en el Medio Oriente buscar una solución para que la autoridad palestina llegue a Gaza a gobernar, que se busque un plan de paz donde paren los bombardeos, donde personas que están perdiendo la vida, más de 31,000 de ellos, aunque un buen número de ellos son terroristas, guerrilleros de Hamas, pero lo que tenemos que hacer es ponerle un alto, un basta ya a esta guerra, buscar una solución diplomática, una solución pacífica, y el presidente y nuestro canciller Blinken, el señor Blinken, están trabajando precisamente en eso. Yo pienso que en las siguientes 2 o 3 semanas se va a ver alguna acción que le dé de reversa a este problema. Pero las protestas, la verdad de las cosas es que no ayudan a nadie. Y tienen derecho estas personas de ir a las universidades, inundar las universidades, bloquear las graduaciones de los estudiantes que están a punto de graduarse para tratar de buscar atención. Pero la verdad es que eso no ayuda a nadie. Tienen el derecho de hacerlo, pero están dañando más al presidente demócrata que a las personas que buscan una alternativa en nuestro gobierno actual. ¿Le ha faltado al presidente Biden un poco más de comunicación con los más jóvenes en este tema, crees tú? Lo que pasa es que con los jóvenes yo pienso que no es tanto de comunicación. Aquí lo que estamos viendo es una actitud muy fuerte por parte de estos grupos. Y la verdad de las cosas es que aquí no vamos a poder, no se le va a poder dar alto a esto. Bien. Tenemos que dejar que este curso. Fabián, muchas gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.